Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día, lunes 7 de febrero, después que hemos dejado unos días de transmitir a través del YouTube el Evangelio del día por la muerte de mi padre, que murió hace 8 días y que lo enterramos el día viernes. Hoy vamos a meditar siempre el Evangelio de San Marcos que estamos siguiendo. Vamos en el capítulo 6, versículo del 53 al 56. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida, reconocieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas, a donde oían que él estaba, y donde quiera que entraban, en pueblos, ciudades y aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejara tocar la orla de su manto, y cuando la tocaron quedaban salvados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importante, hermanos y hermanas, la palabra de Dios que nos alimenta, nos da la fuerza, el poder para continuar en esta vida con alegría, con entusiasmo, mientras no se nos llega el día. Jesús entonces, según el Evangelio, continúa con su obra de liberación y se compromete en sanar los cuerpos para darles una vida saludable, una vida con dignidad. Por eso es que la gente, como dice el Evangelio, lo reconoce, sabe que pueden confiar en Él. Y donde quiera que Él va, también la gente le va a buscar, porque la misión de Jesús no se queda solo, digamos, en palabras y en contenidos, enseñanzas. No se queda allí, va más allá de lo que la gente, o lo que la gente quiere, mejor dicho, sino que Jesús, podríamos decir, plasma en gestos concretos de renovación y sanación al mismo tiempo. Por eso estamos llamados a ser como Él, con esa inmensa misericordia y vocación de servicio hacia los demás. ¿Qué podemos decir entonces? Que la cercanía de Jesús y su compasión hacia los enfermos fueron como una manifestación del Dios que no se queda encerrado o limitado a un templo, como habla la primera lectura de este día, que el arca de la alianza que la andaban para un lado y para otro, Salomón hoy le construye un templo y llama a todos los ancianos del pueblo, jefes de tribus, de familia, para emprender una procesión con el arca de la alianza y llevarla pues al templo, un templo hermoso. Aunque sea un templo hermoso, bonito, pero Dios tampoco se limita a un templo de 4 paredes. Por muy bonito que sea, Dios es omnipresente, está en todas partes. Así le dice Jesús a la samaritana: ya no será en este templo ni en Jerusalén donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El nazareno entonces, caminando en la plaza, calles o cualquier rincón de su pueblo,
conoció las necesidades y con entrañas de misericordia cargó con la realidad, es decir, con el dolor y el sufrimiento de su pueblo. Con esa fuerza, hermanos y hermanas, con esa fuerza vital que emanaba de su experiencia de fe, le permitió a Jesús realizar todas esas cosas que hacía en beneficio de la gente, como era sanar, como signo de la presencia del reino entre la gente. Dice el Evangelio, cuantos le tocaron la orla de su manto quedaban salvados. Entonces hoy el Evangelio vemos el magnífico poder del contacto físico con la persona de Jesús. Dice que colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban sanos o salvados, que es lo mismo. Ahí vemos el contacto físico. El más mínimo, hermanos y hermanas, contacto físico puede obrar milagros para aquellos que se acercan a Cristo con esa inmensa fe. Su poder de curar desborda desde su corazón amoroso y se extiende incluso hasta sus vestidos. Ambos, su capacidad, digamos, y su deseo pleno de curar con abundantes y de fácil acceso. Este pasaje, hermanos y hermanas, de la Escritura, del Evangelio, puede ayudarnos a meditar cómo estamos recibiendo al Señor, cada uno de nosotros, específicamente en la Sagrada Eucaristía, en la comunión. Podríamos formularnos alguna interrogante. ¿Comulgamos con la fe de que este contacto con Cristo puede obrar milagros en nuestras vidas? ¿O comulgamos solo por una costumbre o solo para que nos vean? Más que un simple tocar, hermanos y hermanas, la orla de su manto, como dice el Evangelio, nosotros recibimos realmente el cuerpo de Cristo en nuestros cuerpos. Más que una simple curación de nuestras enfermedades físicas, podríamos decir, la comunión santa, o la comunión sana, mejor dicho, nuestras almas, y le garantiza la participación en la propia vida de este Dios vivo y misericordioso. Así decía San Ignacio de Antioquía. Decía él, así consideraba la Eucaristía como la medicina, la inmortalidad, el antídoto para prevenir la muerte, de modo que produce lo que eternamente nosotros debemos vivir en Jesucristo. Entonces el aprovechamiento, digamos, de esta medicina de inmortalidad, ¿en qué consiste? Podríamos decir nosotros. Consiste en ser curados de todos aquellos que nos separa de Dios y al mismo tiempo de los demás. Entonces, ser curado por Cristo en la Eucaristía para un cristiano católico implica superar nuestro ensimismamiento, digamos, total, como señal de que el reino ha llegado a nosotros.
Entonces, nutrirse, hermanos y hermanas, de Cristo en el camino para no permanecer ajenos o indiferentes ante la suerte de los hermanos. Digamos, una espiritualidad eucarística. Entonces es un auténtico antídoto, como decía Benedicto XVI, el Papa emérito, ante el individualismo y el egoísmo que a menudo caracteriza la vida cotidiana. Lleva al redescubrimiento al mismo tiempo de la gratitud, de la centralidad, digamos, de las relaciones a partir de la familia, con particular atención en aliviar las heridas de aquellas, podríamos decir, desgracias que han causado en nosotros a través de la vida, a través de los problemas, de las angustias que vamos experimentando en nuestra vida. Hermanos y hermanas, igual que aquellos que fueron curados de sus enfermedades, según el Evangelio de hoy, tocando sus vestidos, nosotros también podemos ser curados de nuestro egoísmo principalmente, de nuestro aislamiento de los demás, mediante la recepción de nuestro Señor, con una fe fuerte, con una fe abierta hacia los demás. Como decía San Ambrosio de Milán, que Cristo lo es todo para nosotros. Si estamos oprimidos por la justicia, Él es la justicia. Si, decía Él, si tienes necesidad de ayuda, Él es la fuerza. Si tienes miedo a la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si estás en las tinieblas, Él es la luz. Decía Él, yo soy la luz del mundo. Entonces Dios, después de haber terminado, digamos, la creación, no se retiró. Él puede obrar aún. Lo sigue haciendo en la creación. Y en consecuencia, siempre tiene la posibilidad, hermanos y hermanas, de intervenir. Dios sigue siendo Dios. Creamos en Él o no creamos en Él, Él sigue siendo Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Cristo invita entonces a sus discípulos, también a nosotros, a seguirle, tomando a su vez su cruz, siguiéndole y adquiriendo una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Hermanos y hermanas, Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Por eso estamos invitados a ser como Jesús, a no quedarnos aislados de los demás, ayudar a ser protagonista de la construcción del reino, a ser protagonista, hermanos y hermanas, de la salvación de los demás. No vamos a decir como Caín, ¿acaso yo soy el vigilante de mi hermano? Todos somos responsables de cada uno. Para eso somos comunidad cristiana, para velar, para tener todo en común. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.